todo lo que yo he planeado me ha salido mal. Es más, se ha cancelado. Es más, simple y sencillamente, ni la intención se ha manifestado. Y sin embargo estoy contento, soy feliz. Déjeme decir que ¿cuántas veces no ha escuchado usted que Dios cumple los deseos de nuestro corazón? Sí, que Él cumple los deseos de nuestro corazón. Pero quiero decirte que cumple los deseos de nuestro corazón cuando los deseos están de acuerdo con su propósito. Porque yo quiero reconocer que algunos de los... Ahora, estoy hablando de deseos serios, de anhelos, a lo mejor hasta de cosas que realmente quieres alcanzar. No es como esas cosas que en forma de juego decimos y que dice, oye, otra vez tengo ganas de ir a Cancún. Dice, ¿ya has ido? Dice, no, otra vez nada más tengo ganas. O sea, no es ese quiero algo. Dice, ¿y ya lo has tenido? No, nunca lo he tenido, pero todavía lo quiero, ¿no? Y hay cosas que definitivamente Dios no va a concederlas a nuestra vida. Hay cosas que Dios no las va a conceder. Por más profundo que tú lo desees y por más profundo que yo lo desee, hay cosas que Dios no las va a conceder. Porque no están acorde con el propósito y con el beneficio para tu vida. Hay cosas que sí, el Señor nos permite hasta, déjame ponerlo, en cierta edad hasta cometer ciertos errores. Pero hay tiempos donde ya no puedes tú correr el riesgo de cometer errores porque ya no tenemos tanto tiempo para poder realmente seguir repitiendo las mismas cosas, seguir en los mismos intentos. Acuérdense que hay dos cosas que son sumamente con lo que tú puedes medir tus resultados. Es cómo manejas tu tiempo y cómo manejas tu economía. Cómo manejas tu tiempo y cómo manejas tu economía. Un plan tiene que tener esas características. Cómo manejas tu tiempo y cómo manejas tu economía. Y para mí el más riesgoso es cómo manejas tu tiempo. El dinero, ese de repente va y viene, y muchas veces, más veces va que viene, pero puede volver. Pero el tiempo que pierdes es definitivamente se perdió y se perdió. Entonces yo me puedo pasar años y años y años deseando algo y no lo voy a tener. E insisto, economía a lo mejor puede ser dar, como decimos en algunas ocasiones, vuelcos, pero el tiempo, ese no, vamos, no podemos, tenemos que tener una sabia virtud de conocer el tiempo. Y ese tiempo es determinante. Pero definitivamente hay cosas en nuestra vida, y yo me incluyo, que a lo mejor desearlas no está dentro del propósito de Dios. Y uno tiene que estar, pero bien consciente de que no es lo que Dios quiere y que nos equivocamos. Y a lo mejor decirle, Señor, pues nomás quería saber a ver si pegaban. O a ver si en un momento, pues había una respuesta, pero no necesariamente quiere decir que si tú no me lo diste por algo, y si tú lo interrumpiste, y si tú estorbaste para que eso no sucediera, yo estoy igual de agradecido. Le digo en un buen sentido, ¿usted me ha visto a mí triste en esta temporada? Y quiero decirle, no me ha salido nada en los últimos 2 meses, absolutamente nada. Era como para que estuviera en ratos aquí con la rodilla doblada y llore y llore. Ay, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué no sucede? Señor, tú sabes las cosas, tú tienes todas las cosas en tus manos, tú tienes todas las cosas y espero que tú me ayudes a encontrar el camino, a encontrar la vida, manejarme siempre en la verdad, independientemente de que no concedas lo que yo te estoy pidiendo. Hay de deseos a deseos. Y quiero ir aquí armando un pensamiento que por ahí lo hemos estado manejando en relación a cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque
no la voy a volver a beber. He deseado volver? ¿Cuánto he deseado? ¿Cuánto he deseado yo beber del fruto de la vid? Porque no lo voy a volver a beber hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Hasta que no lo vuelva a beber. Jesús tenía un profundo deseo, un anhelo profundo. En él había todo un propósito y su vida estaba definitivamente comprometida a cumplir ese propósito. Y es en ese contexto que quiero manejar algunas cosas que espero sean interesantes para usted. Juan 12, 23. 12, 23, y vamos a leer algunas cosas por ahí hasta el versículo 30, pero vamos a irnos poco a poquito. Vamos a establecer aquí una basecita. Juan le respondió a la gente, dice: ha llegado la hora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre esté lleno de gloria, lleno de fortaleza, lleno de victoria y lleno de eternidad. Ha llegado la hora. El tiempo es sumamente importante. El tiempo es determinante. Y Jesús decía: ha llegado la hora. Es el momento. Ya los primeros 30 años pasaron. Los 3 años aquí que se están viviendo, los últimos 3 años han sido intensos. Ha llegado la hora de que se manifieste algo para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en ese pensamiento yo quiero decirte que estabas tú. En ese momento Jesús está diciendo: ha llegado la hora de que se manifieste todo lo que yo he pensado de ti. Ha llegado la hora en que yo haga una obra pensando en ti. Y aquí hago una diferencia. ¿Cuántos de nuestros deseos muchas ocasiones solamente son personales? Déjame decirte, egoístas. Quiero tener o deseo esto. Pues a lo mejor cuando somos muy prolíferos o somos muy magnánimos o somos en un momento así un poquito abiertos, me refiero en cuanto a pródigos en dar algo. A lo mejor pensamos inmediatamente: bueno, si yo tengo, pues no sé, un coche, pues voy a invitar a Tere que vaya conmigo en mi coche nuevo. Y pues bueno, también voy a subir a mis hijos. Pues, oye, o es solamente muy personal, es mi coche, no es tuyo o no son de ellos. Entonces, aquí hay cosas donde estamos hablando de deseos que van más allá de nuestros apetitos personales, de nuestros pensamientos personales. Este contexto de cuánto he deseado yo que esto llegue, no solamente está pensando en Él, está pensando que Él tiene un papel importante, determinante, pero en eso siempre está pensando en ti y en mí. Siempre está pensando en que el Padre sea agradado. Siempre está pensando más allá de lo que a Él le iba a costar el cumplir este deseo, esta hora importante. Sigue diciendo por ahí y empieza a hablar de algo importante cuando dice: de cierto os digo. De cierto, siguiente versículo, por favor. Y empieza a hablar en verdad, porque él habla en verdad. Y cuando usa el término, esta duplicidad de expresión, de cierto digo, está diciendo con toda certeza, con toda verdad, respaldado con todos los hechos, con todas las escrituras, con todo lo dicho. De cierto les digo, y si lo digo bien clarito: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y en otras palabras está diciendo: yo no quiero vivir mi vida solo. Quiero compartirla contigo. Te he dicho, y perdóneme si a lo mejor ahí utilizo en una forma indistinta
al principio o al final, pero tarde o temprano todo este contexto está cuando Jesús había llegado a Jerusalén. En esos días se iba a establecer el nuevo pacto, en esos días él iba a morir, en esos días él iba a resucitar. O sea, estábamos hablando de unas semanas, un tiempo de muchísimas cosas intensas y donde la palabra de Dios se está manifestando en una manera impresionante, donde todas las promesas, donde todas las profecías se están cumpliendo, una cascada de verdades. Es el tiempo. Y ahí pues es donde le pido disculpas si de repente hablo de la Pascua y luego me devuelvo un poquito antes y a la entrada, pero es el mismo tiempo, es el mismo espacio, son esas mismas 2 semanas, 3 semanas intensas, 50 días incluyendo Pentecostés. Y está diciendo, yo no quiero quedar solo. Y tienen que entender este principio. Si el grano de trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A cuántos nos gustaría morirnos por un propósito? Jesús tiene bien claro el propósito. Nosotros consumimos nuestra vida, absolutamente nuestro tiempo, buscando un objetivo. Jesús lo tiene bien claro que son los tiempos, es lo que el Padre ha destinado. Es el momento cuando Él ha firmado su rostro para ir a Jerusalén, porque sabe que el Padre lo está esperando. Y Él dice bien claro a sus discípulos, bien claro a su gente: hey, esto es lo que yo he deseado. Lo he deseado porque quiero que tú, Pedro, tú, Eric, tú, Raimundo, tú, Magda, yo quiero que simple y sencillamente en ti se manifieste todo lo que Dios quiere para ti. No estoy pensando en mí. ¿Me escuchaste, Manuel? ¿Me escuchaste, Juan? No estoy pensando en mí. Les estoy hablando de algo que yo deseo profundamente. Sé que ha llegado la hora. Y quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero entiendo perfectamente que si yo no muero, voy a quedar solo. Y no quiero quedar solo. No quiero beber la copa de vino nuevo en el reino de mi Padre sin que tú estés ahí. Hay gente que tiene diferentes deseos, diferentes anhelos, diferentes sueños, diferentes propósitos. Pero el mío es que todo lo que yo hago es porque no quiero quedar solo. Y para eso tengo que llegar al punto de morir. Porque quiero que donde yo estoy, tú también estés. Porque quiero que lo que yo bebo, tú también lo bebas. Porque quiero que lo que yo veo, tú también lo veas. Que cuando esté con el Padre, tú, Rodrigo, también estés ahí. ¿Me escuchaste, Sarita? ¿Me escuchaste, Edith? Quiero que cuando esté con mi papá, tú también estés. No como invitado, sino como parte de la familia. Por lo tanto, tiene que pasar algo, y esto yo lo deseo. Es mi anhelo. Está en mi corazón el hacer lo que tengo que hacer, porque hay cosas que son sumamente trascendentes e interesantes. Sigue adelante, por favor. Versículo 25. El que ama su vida la va a perder, porque esa vida, cuando no está en el propósito, se pierde. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Sigue diciendo por ahí. Versículo 28.
27, 26, perdóname, 26. Si alguno me sirve, sígame a mí, aprenda de mí. Eso es para mí el modo aprender. Sígueme, aprende a seguirme. Te buscaré, aprende a seguirme. Vengan en pos de mí, permanezcan en mí, aprendan de mí y ustedes fructifiquen en mí y van a entender que separados de mí no van a poder hacer absolutamente nada. A donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera a mí, mi Padre le honrará. Seguimos adelante, versículo 27. Miren lo que dice aquí. Propósito, carácter, determinación. La palabra determinación es que aquello que inicio, lo termino. Estoy determinado a llegar al término de. Por ahí Proverbios dice en algún momento, el fin del negocio es mejor que el inicio. En el fin del negocio hay un resultado y un éxito. El principio del negocio no es sencillo. El principio del negocio no es sencillo. Me refiero, el principio de un proyecto no es sencillo. Sí puedes tú iniciar con una ambición, a lo mejor con vamos a decir, bien convencido, bien emocionado, pero luego empieza el proceso de implementación, empieza el proceso de trabajo, de llevarlo a cabo, y parece que dices, pues si no voy a terminar. Me gustaría que ya terminara esta etapa, me gustaría que ya terminara esta época, me gustaría que vamos a decir, nivel de avance se dé, pero llegar a eso no es sencillo. Por eso el proverbio dice, al final cuando ya termina el negocio todo el mundo está contento. Al principio te emocionas y te emocionas muchísimo, pero luego viene lo que es un trabajo, lo que realmente viene siendo una culminación de algo. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor, cuántos de ustedes, hombres y mujeres, no están esperando llegar a su jubilación? A terminar, y si ya no tengo que trabajar tanto. Ya me van a mantener los hijos, ¿verdad, Daniel? Las hijas. Sí, Daniel. Algún día, Daniel. Algún día. No espere nada de los hijos. No se equivoque. No espere nada de los hijos. No espere nada. A lo mejor puede recibir algo y va a ser contento. Va a estar contento, pero no espere nada. El punto es que estos procesos de terminar algo no es sencillo. No es sencillo. Pero Jesús está determinado en algo. Y llega este momento difícil, esta hora que Él tanto deseaba, ¿sí? Que Él tanto deseaba. Él lo dice, insisto, esto puede verlo usted en alguna de los evangelios sinópticos por ahí, lo que es evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y hay un momento donde dice, cuánto yo he deseado comer voy a establecer un nuevo pacto porque no lo voy a volver a beber hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Dice, pero sé que todo esto tiene que pasar por un proceso. Y ese proceso implica mi muerte. Y en este proceso, ¿qué diré? Mi alma llega hasta la turbación. Mi alma llegó, está hablando de su alma, no de su espíritu. Está hablando, las emociones están totalmente intensas. Las emociones son fuertes. Hay angustia. Hay tristeza. Hay aflicción. Hay dolor. Está mi alma turbada. Terminar algo no es sencillo. No es fácil y más cuando te cuesta la vida. Sus emociones están totalmente turbadas. Su mente también está ahí agitada. ¿Y qué voy a decir en este momento? Se acabó el asunto. Dice, no. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Yo sé para qué llegué.
¿Qué le diré al Padre? ¿Será mi oración, Padre, sálvame? Sí, pero entiéndeme, cuando yo les dije cuánto he deseado, estaba pensando y sabía perfectamente las consecuencias y lo que implicaba mi palabra. Sabía que tenía que morir. Déjenme decirles, sí, está bien complicado el asunto, pero yo para esta hora he llegado. ¿Y sabes por qué estoy contento de haber llegado a esta hora? Porque sigo pensando en ti. Porque quiero que todo lo que Dios tiene para ti se cumpla. Porque el deseo de mi corazón es que tú puedas vivir todo lo que el Padre te prometió. Todo lo que Dios deseaba desde el principio. Sí, la hora es bien complicada. ¿Y qué quieres que le diga? Papá, líbrame de esto, quítame esto. El deseo de mi corazón. No, no, no. No, para esta hora yo llegué. Y estoy contento de lo que voy a hacer, porque tú estás incluido y tú vas a ser muy beneficiado. Porque en mi corazón estabas tú, no estoy yo solamente, no es mi egoísmo, no estoy pensando en mi deseo para mi beneficio. Sí, es mi beneficio, pero ¿sabes qué? En ese beneficio mío estás tú. ¿Me escuchaste? Estás tú. No he dejado de pensar en ti desde que vine, desde que inicié estos negocios de mi padre. Porque en los negocios de mi padre ahí me conviene estar. Y quiero que entiendas que es el reino. Y porque le plació al Padre darte el reino, a mí me cuesta colaborar con lo que el Padre quiere para que eso se cumpla. Y para eso, en ese reino, no vamos a estar mi papá y yo solos. Quiero que tú estés. Para esta hora yo he llegado. Esto es lo que yo he deseado con todo mi corazón. Siguiente versículo. Y entonces dice: Padre, trae gloria a tu nombre, trae fortaleza, trae victoria y trae eternidad. Entonces vino una voz del cielo, esas voces que hacen que nuestra vida sea diferente. ¿Desde hace cuánto no escuchas la voz de Dios? Esas voces que Jesús perfectamente la había vivido, Jesús la conocía, Jesús la experimentaba, era cotidiano. Pero qué precioso es cuando tú en un momento escuchas una voz en los momentos difíciles, en los momentos complicados, en los momentos donde requerimos fortaleza, victoria y recordar que hay eternidad en nuestra vida, que el propósito se debe de cumplir. Y entonces una voz del cielo dice: lo he glorificado, pero déjame decirte, lo voy a volver a glorificar, porque nuestra vida va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y lo voy a volver a glorificar. Quizás este fue algo similar a aquel tiempo en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura. Vamos a decir, hay una visión totalmente diferente a lo que pudiera estar en la cruz del Calvario. Aquí está con vestiduras resplandecientes y una voz del cielo que le dice a la gente, a aquellos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo: este es mi hijo amado, a él óiganlo, oigan cómo él habla, oigan el compromiso en su corazón, oigan el propósito en su corazón, oigan cómo la palabra, oigan su deseo. Juan en ese momento, Pedro, perdóneme, en ese momento cuando ve a Moisés y Elías, dice: Señor, ¿quieres que hagamos una enramada por aquí para los tres, para quedarnos en este momento glorioso? Y nuevamente una voz por ahí, una nube por ahí, dice: este es mi hijo amado, este es Jesús, este es Jesús. Y dice que después de esa voz y de que estaban todos turbados por ahí, postrados en el piso, temerosos, Jesús los levanta, dice, y a nadie vieron más que a Jesús. Porque estaba entrando en
en una nueva dispensación, en un nuevo tiempo, en un nuevo espacio. Vino esa voz del cielo y dice: lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. Adelante, por favor, versículo 29. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz. Decía: quizás había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y miren lo que dice Jesús por ahí. Respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa tuya. Este es mi hijo. Este es mi hijo. A él óiganlo. Miren la manera como él vivió en gloria, en fortaleza, en victoria y en eternidad. Así es como fue su caminar, lleno de propósito y con deseos profundos, entendido de los tiempos, y sabía qué es lo que debía, de hacer. Déjeme irme un poquito y cambiar un poquito el tema. No el tema, sino nada más el versículo. Versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Romanos 12:1. Dice la palabra de esta manera: os ruego, hermanos, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es esta palabra. Otra vez voy a ampliarla un poquito. Esta palabra es interesante, aunque es una palabra que generalmente solamente la podemos encontrar muy frecuentemente en el lenguaje español. No es una palabra que, es más, que esté vamos, que sea muy popular en el sentido de otros idiomas. De hecho, la palabra culto, la palabra culto es una palabra que generalmente se utiliza indistintamente para, vamos a decir, prácticas paganas y para prácticas cristianas. ¿Qué significa esto? Bueno, que por ejemplo hay culto a los diferentes dioses y hay cultos a las diferentes diosas y hay cultos a tantas cosas. Entonces no es una palabra del todo bien utilizada en el contexto bíblico. En este sentido, en el inglés viene siendo también en el idioma original, en este caso que pudiera ser el griego, la palabra culto implica tu servicio razonado. Lo que tú has pensado, lo que tú has pensado. Lo que yo ahora entiendo, hace unos días le decía a Tere, yo ahora entiendo lo que dicen por ahí que son expresiones cuando hablan del paganismo, de cómo los indios, porque ahora se cambió el asunto, ya no son hindúes, ahora son indios, los de la India, pues bueno, que tienen más de 1 millón de dioses. Y yo dije, espérame, pues yo no sé si existe en el vocabulario español 1 millón de palabras. O sea, se me hace muy complicado como para que exista 1 millón de palabras, y si son 1 millón de palabras, pues ni me las sé yo. O sea, mi vocabulario es muy limitadito, ¿no? Pero yo ahora entiendo un poquito esto, porque le decía a Tere, creo que ayer o antier, le decía, tú no sabes, en todo este contexto, ella no sabía, porque ella no me ha escuchado, de que han sido 2 semanas sumamente complicadas para mí. Ella no lo sabía, pero yo los he estado viviendo en una manera intensa, personal. Y le digo, pero no sabes cuántas veces yo a este momento eran apenas quizás me acababa de levantar. Ahorita en este momento ya van como 30 veces que le doy gracias a Dios por cada cosa. 30 veces ya le he dado gracias a Dios. Y en el caso de algunos que tenemos problemas de movilidad, déjenme decirlo de esta manera, levantar la mano aquí, yo doy gracias a Dios. Un poquito más para arriba, le doy gracias a Dios. Un poquito más para arriba, le doy gracias a Dios. Un poquito más para arriba. Entonces dijo, oye, no, pues hay un montón de cosas y motivos para darle gracias a Dios.
Estamos tan acostumbrados a tantas cosas que no le damos las gracias a Dios ni siquiera por las cosas que Él nos da en abundancia. Entonces yo no sé si sean dioses, pero mi Dios es que me hace moverme, me hace sentir tantas cosas especiales. Y poderle dar gracias a Dios vale la pena. Un Dios que es millonario, abundante en darnos tantas cosas. El culto racional es qué tan consciente estás tú de tu servicio a Dios. El culto racional es qué tan convencido estás tú de que lo que estás haciendo en tiempo y forma está dentro del plan de Dios. Eso podríamos aplicarlo a Jesús. Así que Jesús, te ruego, porque Dios tiene misericordia y porque Dios quiere mostrar su misericordia y porque Dios tiene misericordia con la humanidad, que tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Que esto sea santo, agradable a Dios. Que el culto tuyo sea todo para agradar a Dios. El propósito de Dios, para impulsar el propósito de Dios, los planes de Dios, la idea de Dios, el reino de Dios. Y entonces viene un versículo que mencionamos la semana anterior, Romanos 12:2, pasaje que es sumamente conocido. Que no te conformes a este siglo, que no te conformes a los deseos de este siglo, a los placeres de este siglo, a las ideas, a la búsqueda de este siglo, sino que vayas más profundo en las cosas que Dios quiere. No te conformes, sino que renuévate, precisamente trae transformación, renueva tu pensamiento, cambia tu manera de pensar, que tus pensamientos sean razonados acorde con las cosas que Dios quiere hacer contigo, porque Dios tiene planes contigo y Jesús está haciendo cosas para que tú estés involucrados en los planes que Dios tiene contigo, porque Dios tiene propósitos maravillosos para tu vida. Por lo tanto, tienes que transformarte para que conozcas qué es lo que Dios quiere y que compruebes que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Jesús dice, lo que Dios quiere hacer con Anita, lo que Dios quiere hacer con Samuel, lo que Dios quiere hacer con Denis, lo que Dios quiere hacer con Alberto, con Carlos, lo que Dios quiere hacer contigo, requiere la renovación que entiendas que lo que Dios quiere hacer contigo es bueno, es agradable y es perfecto. Que la voluntad de Dios es buena. Que la voluntad de Dios, o sea, entiéndelo, qué complicado es para la vida mía y tuya y la vida de los jóvenes también, cuando le dice el papá y la mamá, haz la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, tienes que entender una cosa, que no se te está dando una imposición de algo malo. Que hacer la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántas veces a la voluntad de Dios? Sí lo voy a hacer, pero está en contra de lo que yo quiero. Ese es el problema en nuestra vida y en mi vida. Que siento que la voluntad de Dios es una imposición a mi vida y que va en contra de mis grandes deseos, sin gloria, que no tiene fortaleza, que no tiene victoria y que no tiene eternidad. Cuando tú y yo entendemos que es algo bueno, agradable y perfecto, y que en eso, déjame decirlo de esta manera, y ahí nos metimos un poquito, ¿no? La semana anterior por ahí, cuando hablábamos de la voluntad de Dios, cuando dice que es el placer de Dios. Nos vamos rolando a Isaías 43:10. Estoy seguro que varias ocasiones la vieron en esta semana. Lo leyeron mínimo. Isaías 53, dije 43, perdónenme, me hubiera corregido desde el principio. Yo dije 43, pero era 53 días. Dice, con todo eso, recuerden lo que pasó Jesús. Por eso Jesús iba a pasar por un problema bien serio.
El Señor Dios quiso llevarlo hasta la muerte. Con todas sus situaciones por ahí, Él quiso llevarlo hasta la muerte. Y lo sujetó a padecimiento para que Él, en un momento, pudiéramos ver el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Qué era lo que en un momento iba a suceder? Cuando Él iba a morir. ¿Iba a haber linaje? Si el grano de trigo no muere, no puede haber linaje. Si el grano de trigo no muere, no puede haber linaje, no puede haber trascendencia, no puede haber familia, un linaje real, un real sacerdocio. Si él no moría, no podía ver linaje. Por eso dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Él no quería estar solo. Y pensó en ti. Pensó en ti. Pensó en ti. Él quería que tú fueras parte de él. Entonces, verá linaje, fíjese, vivirá por largos días, eternidad, y todo es sumamente interesante. Y el placer de Dios, lo bueno de Dios, lo agradable, lo perfecto de Dios, el deseo de Dios para ti, para mí, para la humanidad, se vería cumplido. Ese es el propósito de Dios. Y Jesús dice, yo estoy comprometido con ese propósito. Yo quiero que donde yo estoy, irme esté. Que ahí estés tú. Yo quiero que eso suceda. Pero tengo que ir a la muerte, tengo que morir. Y entonces, el placer de Dios. Daré una pasadita por ahí a Efesios 1, 3, creo que al 8 por ahí. Que sea, ¿cuál es el placer de Dios? Hacer las cosas según nos escogió en Él, según el deseo, el anhelo de su corazón, según el beneplácito. Cuando estamos hablando aquí de la voluntad de Dios, es que todo lo que Dios ha planeado para ti y para mí, quiere Dios que se cumpla. Y Jesús dice, yo quiero que eso se cumpla. Ese es el deseo, que todo lo que Dios quiere para ti se cumpla. Que todo lo bueno de Dios se cumpla, que todo lo agradable de Dios se cumpla, que todo lo perfecto de Dios, que todo el plan de Dios se cumpla en tu vida. Entiende que a mí me interesaba que tú fueras parte del plan y propósito de Dios. Por lo tanto, ahora en mi mano está el que las cosas se den. El placer de Dios. Por más que quise buscarle varias otras partes, la verdad es que todo eso está en el contexto de todo lo bueno de Dios que planeó para la humanidad, para sus hijos, para ti, para la vida. Es toda la idea de Dios. ¿De que hubo problemas? Pues hubo problemas. De que el hombre fallamos, la humanidad falló, es una realidad. Quiero que vaya conmigo a un pasaje final. Nomás les voy a dejar algo así, en una manera muy esquemática y muy amplia para no meterme en problemas. Pero quiero que entienda que todo está dentro de un gran propósito. Daniel capítulo número 9, versículo 24. Hablemos de los tiempos. Esto es prácticamente imposible de poder llegar a una conclusión absoluta. Y pues definitivamente en este sentido hay muchas vertientes estudiosas que pueden hablarte de mucho al respecto. Pero es importante entender, y quiero llevarme a un solo punto bien sencillito. Dice, 70 semanas están determinadas. La palabra determinar implica, en 70 semanas se deben de cumplir algo. En 70 semanas se debe de cumplir algo sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.
Y aquí implica que Dios no está improvisando. O sea, nada está en improvisación. Dios tenía un plan a través de Jesús, y aquí vamos a ver un poquito de ello, de cómo se iban a dar cosas importantes que puede tener, y vale la pena aclararlo, esto puede tener una aplicación en ti en forma personal, en forma general, en diferentes tiempos y en diferentes espacios. Y ahorita va a entender por qué le estoy diciendo tal cosa. Dios quería y tenía que hacer algo. Ese era el deseo de Dios. Eso era el deseo de Dios para poder redimir a la humanidad, y Jesús entraba en ese plan y en ese propósito de una manera contundente, determinante. El ministerio de Jesús es determinante. Algo apareció en la humanidad que se llamaba pecado. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Poner fin al pecado. Entienda que poner fin al pecado, ¿nuestros pecados fueron perdonados, sí o no? Sí. ¿Seguimos pecando? Sí. Entienda que tenemos cosas que se van cumpliendo en forma, déjeme usarlo, parcial, y otras en forma general. Los pecados pasados fueron perdonados, y alguien dice, bueno, Pablo decía, Señor, entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde. Pablito, de ninguna manera. No es eso. Pero entienda, ya Dios empezó a tratar con el pecado. Dios quiere, esto va a tener un cumplimiento absoluto en la presencia de Dios. Poner fin al pecado. 2, expiar la iniquidad. Perdóneme. Me brinqué uno. Terminar la prevaricación. Prevaricar implica hacer algo con plena conciencia. Por eso para mí es un problema bien serio la enseñanza. El problema del pueblo de Dios es que no está enseñado. Tiene un montón de cosas sin entender el contexto profundo bíblico. No digo que yo lo entienda, pero estoy constantemente buscando esa profundidad. No estoy conforme con lo que sé. La prevaricación implica que tú fuiste entrenado, tienes capacidad, tienes entendimiento, tienes responsabilidad, eres maduro, y a pesar de eso te equivocas. La iglesia no ha madurado. La iglesia no está preparada para toda buena obra. Por lo tanto, automáticamente prevaricamos. Prevaricamos implica alguien con conciencia, con identidad, con responsabilidad, con una, vamos a decir, hasta con una asignación, y que conociendo las cosas se equivoca. Más bien, lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. Y eso trae algo que se llama pecado. Acuérdese, cuando el primer hombre pecó, no estamos hablando de ninguna de las cuestiones que hoy conocemos como pecado, que son básicamente los deseos de la carne y de los pensamientos. ¿Cuál fue el pecado? Desobedeció la orden, es todo. Hoy le llamamos pecado a cualquier cosa. El pecado original implicó desobedecer los principios de Dios, punto. Y el pecado fue algo muy sencillo: de esto no comes, punto. Es todo. Y un día hablaremos de soberanía. Entonces, terminar la prevaricación, perdonar, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Aquí, en este sentido de expiar la iniquidad, implicaba precisamente la expiación del Cordero de Dios. ¿Qué implicaba la expiación? El sacrificio del Cordero de Dios. En estas 70 semanas, no nos vamos a meter en la primera, pero nos vamos a ir un poquito a la penúltima y la última. En este espacio de tiempo se están cumpliendo, en todo este espacio de tiempo, en diferentes momentos, se empezaron a cumplir las 70 semanas de Daniel. En forma particular, se está dando en función a la restauración, que alguna vez hemos hablado de Esdras, Nehemías, Esther, de lo que viene siendo la restauración de los muros y el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, en los tiempos de Esdras, Nehemías, Esther, y nos metemos a los libros de Zacarías, Malaquías y todo ello.
Ahí empezaron las 70 semanas. Y a partir de ese momento ha acontecido muchas cosas, y particularmente en estos tiempos de Jesús, este momento de la expiación, del sacrificio del Cordero. ¿Para qué? Para quitar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Yo en pecado fui formado, decía el salmista David. Entonces lo que Dios está tratando es con esa área de nuestra vida. Insisto, esto tiene un cumplimiento parcial, esto va avanzando, pero no tiene un pleno cumplimiento, y no tiene un pleno cumplimiento hasta que se den las 70 semanas. ¿Ok? Pero no solamente eso, acuérdese, una vez que el Señor Dios haya permitido que el Mesías muriera, ahí no terminaba el asunto. En el caso del Hijo, dice, una vez que el sacrificio haya sido puesto, que haya muerto, que haya derramado su sangre como Cordero de Dios, Él espera que sucedan tres cosas: verá linaje, ¿sí? Número dos, ¿qué más? Vivirá por largos días, se manifestará la eternidad, volverá a emerger la eternidad estará cercano, y todas las cosas que estén en su mano van a ser prosperadas. La voluntad, lo perfecto de Dios se va a empezar a manifestar. O sea, en otras palabras, no termina con la cruz del Calvario. Permíteme usar esto. No termina con la resurrección. ¿Por qué? Porque espera que el Cordero vea linaje, viva por largos días, y en la mano de Él, la voluntad perfecta, lo bueno de Dios, el deseo de Dios. Es cuando Jesús decía, es que no saben que el Padre les ama. Ustedes no han entendido todo lo que el Padre quiere hacer para que ustedes estén con Él, para que no estén batallando. Les está ofreciendo la vida eterna, les está ofreciendo la fortaleza, les está ofreciendo la victoria, la buena voluntad de Dios. Todo lo que Dios pensó desde el principio lo está restaurando para que tú vivas en forma diferente. No te conformes a este siglo. Comprueba que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es a favor tuyo. Es el deseo de Dios, es el beneplácito de Dios, es el profundo deseo de Dios, es el corazón de Dios latiendo por ti. Pero para ello tiene que morir el Hijo, y el Hijo sabe que tiene que morir, y sabe ahora que ya murió, que el Padre aceptó su sacrificio. Quiere ver linaje, quiere que entremos en la eternidad. ¿Qué es la vida eternidad? Es conocer al verdadero, y que todo lo bueno de Dios se manifiesta a favor tuyo. Bueno, pero para eso tenía que hacer todo este proceso, y entramos en toda esta etapa de las 70 semanas, y ahora ya empezó este proceso. Insisto, en forma parcial se está cumpliendo, en forma personal se puede cumplir, pero tendrá una culminación total cuando se acaben las 70 semanas. ¿Y por qué me está diciendo todo eso? Gracias por preguntar. Porque sigue lo siguiente. Esto ya empezó y va muy bien, pero faltan tres cosas para traer justicia a la tierra. Ningún gobierno puede ofrecerte justicia. Ningún sistema humanista te puede ofrecer justicia. La justicia perdurable. Para que el pacto, la visión quede sellada, quede cumplida. ¿Cuánto tiempo, cuánto yo he deseado beber esta copa? Pero no la voy a volver hasta que el pacto se cumpla y la visión diga, se termine el asunto, y yo lo viva en la presencia de mi Padre. Y aparte de eso, tienen que acontecer algunos eventos a nivel mundial. Algo va a suceder. En Jerusalén se va a levantar un templo, y se va a restaurar el lugar santísimo y ungir al Santo de Santos. O sea, todo eso va a llegar a una culminación cuando el templo está ahí y Jesús vuelva a la tierra y se vuelve a establecer el reino y se establezca el reino de Dios en plenitud. Entonces están pasando por eso tantas cosas, y que las guerras, digo, parte sí y parte no. Parte sí y parte no.
Déjeme decirle ya para concluir. Hay muchas diversas estudiosos que traen diferentes interpretaciones. Las 70 semanas de Daniel es una cosa que te puedes ahí perder en información y en diferentes cosas. Definitivamente es algo muy interesante. ¿Qué es lo que yo he encontrado en forma particular? Todas, sin embargo, las diferentes ópticas y diferentes análisis de verdadera gente tienen un problema en la determinación, escúcheme bien, la terminación e inicio de la semana 69 y la semana 70. Hay un problema, porque en la semana 70 serían los últimos 7 años, lo que se llama por ahí la gran tribulación y todo ese tipo de detalles. Pero aquí se abrió un espacio, insisto, que no saben exactamente cuándo termina la semana 69 y cuándo empieza la 70. Y están locos. Locos me refiero porque no encaja todo. Y total que la teoría de uno luego choca con la otra y la teoría del otro choca con la otra y no se complementa y que no, pues que esto es de parte de este rey y que es de parte de esto y que fue con esto y con lo otro. Y tratan de darle un acomodo que definitivamente tiene un acomodo y yo creo que Dios no se equivoca, pero Dios sabe sus horas y sus momentos. ¿Qué es lo que los tiene precisamente locos entre la semana 69, final de la semana 69 e inicio de la 70? Que los tiempos no se dan, que los tiempos no se concluyen. ¿Y sabes por qué no se concluye? Porque para mí este espacio de tiempo aquí Dios detuvo su reloj. Déjame decirte, Dios detuvo su reloj y le puso una palabra que se llama gracia inmerecida. Dios detuvo su reloj para mostrarte a ti y a mí las abundantes riquezas de su gloria y de su gracia para con nosotros. En otras palabras, Dios detuvo el no acabar con este mundo. Dios detuvo los juicios de Dios para este mundo por amor a nosotros. Nada más. Dale gracias a Dios que no empezaron las 70 semanas y si ya empezó, según algunos la están viviendo, pues a lo mejor sí. Pero todavía hay un periodo que está en este inicio de la semana 70 lleno de gracia y de verdad. Y no se termina la semana 69 porque Dios sigue prolongando su gracia. Porque Dios quiere que tú conozcas su buena voluntad agradable y perfecta. Que Dios desea que tú conozcas al Hijo, que disfrutes al Hijo, que entiendas lo que el Hijo hizo, que entiendas que el Hijo, por qué murió el Hijo, que entiendas la intención del Hijo, el anhelo del Hijo y el Padre. Vamos, para mí Dios, el Hijo está ahí y el Padre ya quiere pasar las 70 semanas y dice: papá, espérate, papá. Es que no ha llegado Ana. Es que estoy esperando a Carlos. No quiero que el tiempo se cumpla sin que esté Gustavo y Mari. No quiero que este tiempo se termine sin que estén ellos ahí. Espérate, papá. Espérate. Tú que te deleitas en misericordia. Tú que eres amplio en perdonar. Papá, espérate. Y ya el papá está diciendo: es que, hijo, están pensando que no se van a cumplir los tiempos. Papá, que piensen lo que piensen. Yo no quiero que ninguno perezca. Yo quiero que todos conozcan mi voluntad. Que todos te conozcan a ti. Sí, el mundo está lleno de todo esto.
de prevaricación, de pecado, de iniquidad. Pero papá, tú sabes que yo pagué por eso. El Padre ya quiere que haya justicia y quiere traer justicia a sus hijos. Que sea la justicia perdurable, un reino diferente, un sistema de vida diferente. Que ahí los pactos de Dios, el pacto de Dios, la promesa de ese nuevo pacto que debe llegar a una culminación, ya se selle y bebamos ese vino nuevo en la presencia del Padre, y que bueno, se restauren los tiempos y los ejércitos, y Jerusalén sea levantada. Pero el hijo dice: papá, pero esperemos un poquito más. Esperemos un poquito más. Ellos no han entendido, ellos no tienen el mismo deseo que tú y yo tenemos. Ellos todavía andan envueltos en sus capas. Ellos todavía andan envueltos en sus mundos, experimentando tantas cosas. Papá, espérate. Hijo, es que el tiempo se pasó. Sí, papá, yo sé. Yo también ya quiero que esto vuelva a la idea original que tú tenías, donde se manifestaba lo bueno, lo agradable y lo perfecto, no lo perverso, no lo injusto. Pero papá, no podemos esperar un poquito más. Dales oportunidad. Sí, especialmente Héctor no se lo merece. Pero dales oportunidad. Déjame extender mi misericordia. Deja que los eruditos y los estudiosos se sigan quebrando la cabeza en por qué no se dan las semanas. No saben que yo tengo mi mano sobre tu mano para decirte: papá, démosle oportunidad. Yo quiero que ellos estén conmigo, que ninguno se pierda, y que cada uno de ellos puedan expresar, disfrutar de lo que tú con todo placer y con todo beneplácito deseaste para ellos. Yo quiero que donde yo estoy, ellos estén. Yo quiero que cuando yo beba la copa y se selle el pacto, se termine el pacto en la presencia tuya, en el reino tuyo, ninguno de los que son mis hijos, de los que por los cuales yo morí, se quede. Nos está esperando. No está disfrutando de todo esto que definitivamente vendrá. Solamente porque aquí entre las semanas 69 y 70 hay alguien que dice: papá, que sean 10 años más, que sea un espacio más, pero que no se queden, que ninguno se quede. Que vengan con nosotros. Señor, queremos agradecerte por los propósitos en los cuales hemos sido envueltos más allá de nuestro entendimiento. Señor, tú destruyes la sabiduría de los hombres. Tú, como dice tu palabra, prendes a los sabios en la astucia de ellos, hablando de aquellos que son o tienen una sabiduría terrenal, hasta diabólica. Pero Señor, aún nosotros que pudiéramos decir que no tenemos una sabiduría de ese tipo, sino que
Señor, estamos tratando de pensar positivamente. Señor, nos sorprendes totalmente. Cuando abres tu corazón para decirnos, invitarnos a comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nos das oportunidad. Hoy escuchaba por la mañana que hacían mención de aquella mujer en el tiempo de conquista. ¿Quién de los santos o quién en un momento de los puros, de los esenios, de esos que no se quieren contaminar? ¿Quién mandaría un grupo de espías a casa de Rahab la ramera? Ay, Señor. Y que de ahí viniera el linaje de Jesús. Señor, tú rompes todos los paradigmas. Tú rompes todos los estigmas. Tú rompes todos los patrones para mostrar algo que en la Biblia es determinante. Lo único que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la palabra gracia, favor inmerecido para con la humanidad. Esa es la buena voluntad tuya. Eso es lo agradable que viene de ti. Eso es lo perfecto que viene de ti. Eso es según tu voluntad. Eso es según el puro afecto de tu voluntad, según el placer que hay en tu corazón para con nosotros los hombres. Eso lo entendió Jesús. Por eso cuando la gente le decía, pues, ¿de qué nos estás hablando? Ustedes creen que no entiendo lo que estoy por vivir. No entienden que para eso yo he venido. Quiero que mi vida tenga mucho fruto y que ese fruto entiendan que es ustedes en una relación diferente con el Padre de la gloria, con mi Padre, en un reino diferente. Ojalá ustedes puedan entender lo determinado que estoy yo en llevar a cabo el plan perfecto del Padre. Sí, pareciera que los tiempos se han prolongado. Pareciera que las cosas, en definitiva, se ven cada vez peores. Y nos preguntamos por qué el Padre no actúa. Quiero decirles que porque yo lo estoy deteniendo. Porque quiero que tú vivas con nosotros y disfrutes de la buena voluntad de Dios, siempre agradable y siempre perfecta. Que llegará un tiempo donde el Padre diga: hijo, ¿ha sido suficiente? Yo lo entenderé. Y entenderé que si los tiempos no fueren acortados, aún los justos se pueden ver en peligro. Pero entre tanto eso acontece, ojalá ellos entiendan la gracia inmerecida, el favor inmerecido que hoy ellos tienen a su disposición. Porque tú y yo hemos pensado en ellos. Espíritu Santo, ayúdanos a ser guiados a toda verdad y disfrutar en esta tierra la buena voluntad de Dios, siempre agradable y siempre perfecta. Si usted lo cree, dele al Señor la gloria y la alabanza.